Y sigue el pulso entre el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y la administración Biden en torno a la política migratoria del país. Si bien la política migratoria es una atribución exclusiva del gobierno federal y sobre todo el control migratorio en la frontera, el gobernador Abbott ha persistido en una serie de acciones de estirar, jalar, tensar la cuerda con el gobierno de Biden, evidentemente en el alcahueteo político electoral en el que está inserto el Partido Republicano, empezando por el candidato de facto Donald Trump y la administración Biden tratando de usar este tema para sacarle raja política, sobre todo en un estado, en uno de los 5 o 6 estados que van a decantar la elección en noviembre de este año, que es Arizona, un estado fronterizo con México. Y hay que recordar que ya en el pasado Abbott buscó primero colocar boyas a lo largo del cauce del río Bravo, colocar alambre de púas de calibre militar a lo largo de la ribera estadounidense el río Bravo, que la Suprema Corte lo obligó a retirar para poderle dar acceso a las autoridades federales estadounidenses, a la patrulla fronteriza, a CBP, para poder vigilar el lado estadounidense de la ribera del río, pero ahora evidentemente con la decisión de que esta ley antiinmigrante, la llamada SB4, una ley draconiana, antiinmigrante, xenófoba, nativista, igual de nociva que la que en su momento vimos en Arizona en el 2010 con la entonces gobernadora republicana Jan Brewer, un proceso en el cual también la administración Biden llevó al estado de Texas a un proceso de litigio a través de una corte de apelaciones que mandó el caso a la Suprema Corte. La Suprema Corte esta semana, con la mayoría conservadora en la Suprema Corte, con 3 jueces oponiéndose, le dio a Texas la luz verde para que entrase en vigor esta ley antiinmigrante, e inmediatamente, unas horas después, una corte de apelaciones, que es donde estamos en este momento, la frena para poder discutir el impacto que esto tiene para la capacidad del gobierno federal estadounidense de manejar la política migratoria de los Estados Unidos. Esta ley, la SB4, que claramente contiene elementos de perfil racial en los criterios en los cuales las autoridades estatales y locales policíacas tejanas pueden detener a cualquier persona y pedirle sus papeles. Recuerdo evidentemente a lo que vimos en su momento en 2010, cuando yo era embajador en Estados Unidos, cuando la gobernadora Brewer promulga una ley muy similar, la SB 1070, que luego además se replica en 4 o 5 estados de la Unión Americana, Georgia, Nevada, Carolina del Norte, Virginia, y que hoy otra vez, por ejemplo, con la SB4, es posible que el estado de Iowa en este momento busque replicar también esta ley antiinmigrante en el estado. Es decir, este efecto de multiplicación, de clonación de la ley que en el 2010 fue muy peligroso y que ahora, sobre todo si la Corte de Apelaciones en las próximas horas o días llegase a decidir a fallar que Texas efectivamente puede ir adelante con la entrada en vigor de la ley, nos va a generar un efecto cascada. Por eso, en el 2010, la embajada mexicana que yo encabezaba presentó en cada uno de estos estados, de la mano de las organizaciones de derechos civiles, de derechos humanos de Estados Unidos, lo que se conoce como un documento de amigo de la Corte, Amicus Curiae, en el que México arropaba, apoyaba los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil por neutralizar los aspectos más negativos de esas leyes estatales o de plano detenerlas. Y tuvimos un enorme éxito en el 2011 deteniendo todas estas leyes y en el peor de los casos eliminando los factores más nocivos, más violatorios a los derechos humanos y derechos civiles de nuestros connacionales en Estados Unidos. En esta ocasión, a pesar de que la ley se promulgó y la firmó el gobernador Abbott en Texas en diciembre, pues el gobierno mexicano no replicó este esquema que resultó ser tan exitoso en el 2010. Hoy, afortunadamente, la Cancillería anuncia que harán ahora sí la presentación de un escrito como amigo de la Corte con una de las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos en la Corte de Apelaciones para tratar ahorita de bloquear la entrada en vigor de esta ley. Qué bueno que lo hagan. Qué bueno que el gobierno mexicano diga que no va a aceptar a migrantes, sobre todo de otros países que pudiesen ser
repatriados al lado mexicano en la frontera. La gran interrogante es qué harán cuando Texas se amache y lo haga en caso de que la ley pudiese entrar en vigor. Hay que tener, más allá de las palabras de no vamos a aceptar migrantes, ¿qué vamos a hacer si nos los avientan? Pero, y qué bueno que se active la red consular mexicana en el estado de Texas. Tenemos 11 consulados en el estado de Texas, lo cual le permite al Estado mexicano una capacidad de cobertura para garantizar que en caso de que la ley pudiese entrar en vigor, los connacionales mexicanos, sobre todo aquellos indocumentados, pero pues también aquellos que tienen papeles y que están legalmente en Estados Unidos, puedan acudir a los consulados para defensoría, para poder presentar denuncias y que la red consular mexicana en Texas los apoye. Pero al final del día, este tema es la potencial entrada a vigor de esta ley antiinmigrante, draconiana, xenófoba, deplorable, que ha sido aprobada por un gobernador que se ha dedicado a alcahuetear el tema migratorio desde que es gobernador. Creo que abren por lo menos tres lecciones muy importantes. Primero, que ya sería momento que el gobierno mexicano y que también el sector privado mexicano le sacasen la tarjeta amarilla o la tarjeta roja a Abbott. Es decir, no se puede estar chiflando y tragando pinole a la vez. Es decir, Abbott busca beneficiarse de la relación comercial económica con México, pero hace todo lo posible por tensar la relación con México en materia de manejo fronterizo, ya sea ordenando inspecciones secundarias para congestionar los puntos de cruce fronterizo, o como en este caso, asumiendo atribuciones en materia de política migratoria que no le corresponden y que le pueden generar a México, al Estado mexicano y a nuestros nacionales un problema real de violaciones de derechos civiles y derechos humanos. Segundo, vuelve a demostrar el enorme peligro que encierra la posible llegada de Donald Trump y el Partido Republicano al poder en noviembre de este año, y la imperiosa necesidad de que todos en México, gobierno, campañas, sociedad civil, sector privado, estemos pensando en cuál es el plan B en caso de que Trump pudiese llegar para la relación bilateral más importante que tiene México en el mundo. Y tercero, porque es imperiosa la necesidad de que las dos campañas presidenciales punteras estén diseñando propuestas de política migratoria integral para el Estado mexicano, no solo sirviendo de muro de contención para los Estados Unidos, por las buenas o negociado como con Biden, por las malas, con una pistola en la frente como ocurrió con Donald Trump, sino una política migratoria integral de manejo de flujos migratorios, de política migratoria, de circularidad en la movilidad laboral y evidentemente en mitigar lo que es una realidad a pesar de los otros datos que provienen del atril presidencial en la Ciudad de México, de este enorme brinco que ha habido a partir del 2020 durante la gestión del observador en los flujos de mexicanos indocumentados a Estados Unidos, algo que no veíamos en 15 años. La SB4 debe ser un gran foco rojo prendido en los tableros del gobierno federal, pero también de nuestra sociedad, del sector privado y de las campañas presidenciales.